Hablar ahora un rato de inteligencia artificial. Tengo aquí a mi derecha, muy cerca de mí, Antonio Sí, Martínez Ron, que es un periodista científico que tiene una larga trayectoria. Es uno de los, aunque no lo parece, es uno de los viejos de Internet. Bueno, sí que lo parece un poco. Y ahora es uno de los jóvenes de la inteligencia artificial. Ha colaborado y ha trabajado en muchos medios. Estuvo en los primeros tiempos de la red, en los primeros tiempos de las redes sociales. Ahora tenemos la suerte de que trabaje en el diario.es. Ha tenido participación en programas de televisión que para la temática que trataban tuvieron mucha audiencia. Yo creo que nos va a ayudar a comprender algunas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial. Un poco más lejos tenemos a Delia Rodríguez, que es una periodista muy joven también, pero muy experta en estos asuntos. Ella escribió un libro en 2013, o sea, hace ya un tiempo, sobre la viralidad, Memecracia, se llamó el libro. Tuvo la suerte, un poco antes, de trabajar en soytu.es, que fue un medio muy interesante. Luego ha trabajado en El País, ha trabajado en Univisión en Estados Unidos, en La Vanguardia, donde no la han comprendido muy bien, porque a veces es difícil, cuando estás en la primera línea de la innovación, es difícil que los medios más convencionales entiendan lo que estás haciendo. Creo que online también tenemos a Mauricio Cabrera, que es un periodista mexicano que está haciendo diariamente una newsletter que se llama The Muffin, en la que está todos los días hablando de los progresos de la inteligencia artificial y, sobre todo, de un asunto que es el que fundamentalmente nos trae aquí, que es su relación con el periodismo. Creo que está Mauricio por ahí ya. Hola, Mauricio. Hola, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Una pena porque la idea inicial era estar con ustedes allá. Por diversas circunstancias no pude cumplir con eso, pero al menos a la distancia me da gusto estar entre tanta gente a la que respeto, a la que admiro y de la que aprendo mucho. Así que encantado de ser parte de este evento del diario.es. Fenomenal, Mauricio. Sí que teníamos muchas gracias de escucharte. Afortunadamente ha sido proceso posible por este medio. Y las primeras preguntas van para ti. Tú estás escribiendo sobre este asunto de la inteligencia artificial en relación con el oficio periodístico y estás elaborando todo el rato una teoría sobre el nacimiento de superperiodistas con grandes poderes si saben usar bien la inteligencia artificial. Háblanos un poco de esto. Sí, a ver, a mí siempre me ha gustado y me ha generado curiosidad el hecho de que en el mundo de los superhéroes, al menos dos de ellos, han tenido que ver con periodismo. Por un lado, Peter Parker como fotógrafo, el hombre araña; por el otro lado, Clark Kent e incluso Luisa Lane, que si bien no es heroína como tal, pero forma parte del mundo. Y siempre se manifiesta este doble mensaje o esta doble imagen donde ellos, con su capa de superhéroes, muchas veces son malentendidos por parte de la sociedad, muchas veces son criticados, son atacados, y de pronto en realidad lo que uno entiende es que ellos están buscando el bien, pero que igual se comen esas circunstancias. Y jugando con esa analogía, yo pienso mucho en lo que representa la inteligencia artificial para los periodistas. Y la realidad es que la inteligencia artificial, como cualquier tecnología, puede ser utilizada para bien y para mal. Si la utilizamos para bien, vamos a ser super periodistas, porque vamos a ser, y ya mismo lo estamos experimentando quienes utilizamos herramientas de inteligencia artificial, vamos a ser esos super periodistas porque vamos a tener una especie de compañeros digitales acompañándonos todo el tiempo en la creación de contenido, facilitando procesos, ayudándonos a contrastar, ayudándonos a identificar información. Yo, por ejemplo, ahora mismo me encuentro entrenando a ChatGPT con esta versión personalizada de GPTs que está en opción premium, para que sirva como un buscador de todo en mi trabajo y que así me sea más fácil encontrar frases o referencias que yo mismo he generado, y si en algún momento hay gente que las quiere analizar, que también lo haga. Entonces, está esa posibilidad que por supuesto es la deseable, y también está la otra, que de verdad el periodista empiece a ser prescindible si es que caemos en las tentaciones en las que han caído muchos medios de comunicación, de pensar que la inteligencia artificial lo que va a provocar es que hagamos más contenido de bajo costo. Esa es una lectura errada.
porque hace tiempo que en la industria de medios no tenemos un problema de volumen. Ya hay un exceso de información con el contenido generado por los seres humanos y no necesitamos más contenido. Necesitamos contenido de más calidad, más profundo y más dirigido a audiencias específicas. Entonces, el superperiodista tiene la oportunidad de existir siempre y cuando se lo permita y se lo permitan, que ese es el punto que verdaderamente marcará la diferencia entre si estamos del lado del superperiodista o del periodista que es visto como prescindible. Entonces, en resumen, lo que tú estás queriendo decir es que hay muchos textos, muchas historias, muchas noticias de muy baja calidad, que esas sí las puede hacer fácilmente la llamada inteligencia artificial, que luego ya veremos si es realmente tan inteligente, artificial sí parece que es, y que esos periodistas que se liberan de hacer esos trabajos más, entre comillas, de carpintería o repetitivos, podrían emplear su tiempo en hacer investigaciones más valiosas. Eso es lo que digo y también que el verdadero desafío ahora para los periodistas, que me parece que es todavía más grande en Latinoamérica que en España, es que a muchos de los periodistas nos enseñaron a escribir de una manera que me gusta llamar template, en la que todos escribimos igual, con la famosa pirámide, con la respuesta a las qués, ¿no? Esta pirámide invertida que al final a lo único que nos lleva es escribir todos igual. Y lo que va a tener que ocurrir en esta era de la inteligencia artificial es hacer muy capaces de nosotros enfatizar nuestra autoría, nuestra unicidad, el poder decir, ¿sabes qué? Yo escribo así, yo tengo este estilo, yo tengo esta especialización, que esos son los desafíos que se vienen para el periodismo hispanoparlante en lo particular. Cómo el periodista entiende que ante todo es un creador que tiene una autoría, que así como Delia publicó un libro, pues también Nando, también tú, también cada uno de nosotros podemos hacer un libro o podemos producir una serie de Netflix o podemos crear textos que de verdad se vean únicos y no solamente con ese commodity que es la información, y que esa información pues vamos a tener una abundancia, porque ahora mismo ya en Estados Unidos justo Semafor acaba de publicar como un medio financiero de inversiones está copiando con inteligencia artificial contenido hecho por sus competidores. Básicamente le dice, mira este texto, créame tu propia versión, y no cita a ese medio competidor, porque pues las referencias que están utilizando es el movimiento de las acciones, por ejemplo. Entonces, no es propiamente información de los otros medios exclusiva, no se tiene que citar, pero sí se está cayendo en la falta de ética de decir, dale la vuelta como si no existiera este contenido previo de un competidor. Claro, pero Delia, tú que estudiaste muy en profundidad cuando empezó todo el fenómeno de la viralidad y de ahí salió tu libro, podemos vernos metidos en una rueda de yo te copio a ti, yo te copio a ti, y de no llegar a saber nunca cuál era lo original. Ahora hablaremos luego, se acaba de aprobar una ley, la primera ley que existe en el mundo sobre este tema de la inteligencia artificial, y uno de sus puntos y que pretende esta ley es garantizar el derecho de autoría. Parece en estos momentos, según es el escenario, bastante complicado. ¿Cómo ves tú este problema? Pues yo estoy dividida. Por un lado, opino como Mauricio, que es una herramienta increíble para la creatividad, en todos los sentidos, y para el trabajo individual. Puede darte ciertos superpoderes y que puede ayudarte a trabajar mejor, pero no todo es individual. Las cosas hay que verlas en el contexto social y económico en el que estamos, ¿no? Y estamos en una etapa del capitalismo muy dura en la que si tú consigues exprimir la productividad de un periodista, pues ese tiempo extra que le has ahorrado, pues igual no se utiliza para que investigue más en profundidad o trabaje cosas, sino para reducir el número de periodistas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver en qué situación caemos y en cómo caemos, ¿no? Y en cuanto a los contenidos, tengo la misma visión, ¿no? Esa oportunidad de crear mejores contenidos, de hacerlo mejor, de distribuirlo mejor, por otro lado choca con
un sistema informativo, que es el actual, en el que se premia el volumen, porque, bueno, pues porque ahora mismo Internet es así, la mayor parte de los medios están financiados con publicidad digital, y eso es un modelo que lleva a, pues bueno, a una escalada de violencia, ¿no? Porque entonces 300 noticias con ayuda de inteligencia artificial, yo voy a hacer 600, la competencia va a hacer 1000, pasado mañana van a ser 2000, ¿no? Y eso es destrucción mutua asegurada, pues bueno, a no ser que tengas otro modelo de negocio pensado, como es el caso del diario. Entonces, bueno, para mí sí que estamos en un momento crítico, ¿no? Como quizá casi como ese que yo veía hace 10 años, ¿no? El comienzo de la viralidad y que empezó todo este sistema. Creo que hay que vigilarlo todo muy bien. O sea, corremos el riesgo de, no sé, de tener un Internet, los científicos lo llaman, es el peligro del envenenamiento de Internet, ¿no? Que Internet, los contenidos ya estén tan copiados, manoseados, pasados por inteligencia artificial, con las fuentes tan difusas, que ni siquiera sirva para seguir alimentando las inteligencias artificiales, ¿no? Y bueno, se convierta en algo inusable. Y eso, claro, eso nos cambiaría el panorama a todos, ¿no? A medios, a periodistas, absolutamente todos, ¿no? Entonces, claro, me resulta muy difícil tener una opinión concreta sobre todo esto porque, sí, o sea, tienes que tener en cuenta pues, la parte individual, la parte colectiva, el mundo en el que vivimos y que al final las innovaciones caen sobre un mundo imperfecto que es el que existe y en el que estamos, ¿no? Y bueno, que sabremos hacer cosas buenas con ello, pues es que somos lo que somos, ¿no? Sí, saltando un poco y hablando de ese mundo imperfecto y saltando un poco del tema en concreto del periodismo, aunque también lo tiene mucho que ver, Antonio, ahora mismo ya hay cosas que incluso antes de que estuviese de moda hablar de inteligencia artificial, funcionaban con herramientas de inteligencia artificial en algunos ámbitos de nuestras vidas. Muy concretamente en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la defensa, ya estaban manejándose herramientas de inteligencia artificial con bastante eficiencia, pero siempre tuteladas por una persona, por un especialista, ¿no? Bueno, y sigue siendo así en cierta medida, ¿no? Yo cuando me propusiste hablar de periodismo e inteligencia artificial te comentaba, yo te podía hablar más de cómo se está utilizando la inteligencia artificial en determinados ámbitos de investigación científica, como mencionabas, y cómo sí que han cambiado las reglas del juego en muchos ámbitos y hay un horizonte de cambios a una velocidad vertiginosa, gracias sobre todo a la creación de las redes neuronales y la inteligencia generativa, que es un poco lo que ha hecho que haya este nuevo hype, este nuevo momento de gran protagonismo, ¿no? de la inteligencia artificial, que todos estamos mirando como deslumbrados. Vemos una luz, todavía no sabemos si es un tren que viene a por nosotros en el túnel o si es la luz del ascensor, como en el chiste. Y en los casos de que se refieren a la ciencia, es muy interesante lo que se está haciendo en muchos ámbitos. En la medicina, por ejemplo, y en otros ámbitos de ingeniería se trabaja con gemelos digitales, donde se emplean estas herramientas de aprendizaje automático que permiten recrear la realidad, ponerle una capa extra, es decir, hacer una simulación con todas las posibilidades en el futuro, jugar muchos futuros posibles y a partir de ahí elegir el mejor tratamiento, por ejemplo, ¿no? Hay un programa de CENIO en el que se está investigando junto con otros investigadores del Barcelona Supercomputing Center en el que están con pacientes con cáncer de mama intentando averiguar cómo pueden utilizar todos los datos que se recuperan a través de aplicaciones, todo esto que tenemos en nuestro entorno que nos vigila cuántas horas estamos despiertos, cuántas horas caminamos, cuándo nos tomamos la medicina y demás, e incorporarlo a un superalgoritmo que analice cuáles son los efectos reales de una medicina en determinados casos y que te pueda avisar al médico de, oye, está tomándose esta medicina mal, la tiene que tomar a tal hora, está haciendo poco ejercicio o tiene que tomar más calcio, ¿no? Y eso a través de gemelos digitales que cuando llegas a la consulta, el doctor ya no solo te está viendo a ti, sino que está viendo como si fuera en una serie de Marvel, ¿no? Está viendo los posibles futuros de tu yo en diferentes escenarios y cuáles serían las medicinas que se te podrían aplicar mejor. Eso lo puedes aplicar a, por ejemplo, simulación de incendios y otras muchas cosas que se están trabajando
en ese ámbito. Eso es muy prometedor y muchas veces el debate está centrado en el ChatGPT, que al final es una herramienta conversacional, que todavía no es una inteligencia ni remotamente, es decir, simplemente es una especie de trampantojo, aunque alguien podría argumentar que nuestra inteligencia también lo es. Y estamos muy pendientes de eso, cuando en realidad yo creo que es el asunto menos interesante dentro del debate sobre la inteligencia artificial, sobre todo lo que va a ser productivo y lo que va a cambiar nuestras vidas, porque vamos a tener un montón de elementos a nuestro alrededor que van a haber sido procesados por esta capacidad, sobre todo de coger muchos datos, simularlos y hacerlos a unas velocidades que la mente humana nunca podría llegar, aunque tuvieras a los tipos más listos pensando sobre ello, ¿no? Es lo que pasaba con el juego este del Go famoso, que una vez que aprendió a enseñarse a sí mismo y luchaba contra sí mismo, era capaz en pocas generaciones, en horas, de hacer cosas que a un ser humano o seres humanos le habrían tardado milenios, ¿no? Entonces ese sí que es el gran cambio. Y en el ámbito informativo, voy a parar ya de hablar porque si no no paro. Hay muchas posibilidades, pero todavía estamos muy en pañales, yo creo, ¿no? Eso de los superperiodistas a mí me queda un poco lejano y un poco ficticio. He visto hablar otras veces de superperiodismo hecho con otras cosas, Internet lo iba a hacer y otras cosas. El periodismo sigue siendo más o menos lo mismo después de todo, con herramientas mejores, ¿no? Sin embargo, Mauricio, ¿sigues por ahí? Sí, aquí sigo. Fenomenal. Pues tú has estado publicando y has estado fijándote en algunos medios importantes que ya están usando inteligencia artificial. ¿Nos puedes hablar de alguno de esos medios y para qué asuntos concretos la están usando? A ver, justo contestando al comentario sobre los superperiodistas, yo sí quiero acotar que por ahora podría decir que no veo un trabajo final destacado por parte de la inteligencia artificial en sí misma. Veo el apoyo de estas herramientas para entregar desarrollos o trabajos de mayor nivel en menor tiempo. Y es ahí donde la tecnología y donde sí me parece que entra el término de superperiodista. Hasta ahora lo que he visto en términos generales es más un uso errado de la inteligencia artificial que positivo, donde curiosamente es donde sí he encontrado un uso de la inteligencia artificial que me gusta. Pues te diría que en algo que yo estoy empujando mucho y que visualizo mucho a partir de la inteligencia artificial, que es el contenido generado por el usuario. ¿Qué pasa ahora? Que tú cuando tienes un breaking news, que tú cuando tienes algo que está ocurriendo, por ejemplo, en torno a la Kings League, la People's League, que es una liga aquí en México y demás, me ha tocado cómo la audiencia dentro de los distintos servidores ya se convirtió en una tendencia que hacen sus propias versiones de escudos con inteligencia artificial. O, por ejemplo, cuando se dio este fenómeno de Barbie y Barbenheimer, la gente tomó herramientas de inteligencia artificial para hacer trailers que de otro modo no existirían. En este caso hicieron el tráiler de la película supuesta ficticia de Barbenheimer. Entonces, por un lado, incrementan las posibilidades de creación de contenido en menor tiempo, tanto para las personas comunes y corrientes como para los periodistas. Y yo justo hablo de eso en la predicción que está próxima a ser publicada en el Nieman Lab de Harvard, de cómo la inteligencia artificial va a posibilitar todavía más la era de la redacción horizontal, donde tienes a una audiencia que ya no solamente te consume, sino que es parte del ciclo de contenido, tanto de la decisión sobre si hacer o no un contenido, como también creando contenido sobre el que tú también, como medio de comunicación o como creador, puedes basarte para fortalecer esa idea. Entonces, desde mi punto de vista, es eso. El periodismo va a seguir siendo el mismo y hay algo que a mí me gusta mucho detrás de la inteligencia artificial y de cómo funciona, que los prompts al final nos llevan a la esencia del periodismo, que es hacer las preguntas correctas, o en este caso los prompts correctos. Porque entre más usas la inteligencia artificial, más entiendes que el resultado que vas a recibir depende mucho de tu capacidad para comunicarte y de tu capacidad para saber extraer esa información. Yo eso es lo que diría. Si te hablo de casos fallidos, pues claramente BuzzFeed con todo el clickbait que hizo con contenidos de inteligencia artificial en viajes, las crónicas de deportes que pues cada vez se están automatizando más, no necesariamente lo veo errado, pero sí como un producto de escaso valor, porque el verdadero punto aquí
Gumersindo, sin duda es este componente de decir cuánta información igual es necesaria, que ya nos pasaba. Tú entrabas a Google, hacías una búsqueda y veías 1000 resultados distintos. Pero en el fondo de esos 1000 resultados distintos solamente encontrabas 3 alternativas de valor. Eso va a pasar cada vez más ahora, porque vamos a tener todavía más decenas de miles de resultados de un mismo hecho, pero en realidad muchísimo contenido replicado. Bueno, volvemos casi al principio, ¿no? En estos momentos, y sobre todo desde hace un poco más de 20 años, los medios y los periodistas hemos ido perdiendo influencia en la sociedad. Es una batalla que de alguna manera estamos perdiendo, la vamos perdiendo poco a poco. Quiero decir, hemos pasado de ser intermediarios absolutamente necesarios, tanto lo que era contar lo que estaba pasando, pero también en lo que nos daba un soporte económico, que era la publicidad. Eso lo perdimos hace tiempo y nos ha llevado a tener que buscar nuevos modelos de negocio en este mundo tecnológico. Pero la pregunta es, con todo esto que está pasando con la inteligencia artificial, ¿vamos a perder aún más nuestra voz? Va a ser más complicado que suene, que tenga influencia, que pueda servir para algo. Bueno, hemos estado en la mesa anterior escuchando cómo en algunas llamadas todavía democracias los periodistas no pueden trabajar en su propio país. ¿Todo esto va a ser bueno para los medios y los periodistas o va a ser todavía peor? ¿Qué opinas? Es que una cosa es la influencia política, económica, social, y otra cosa es la credibilidad. Entonces, los medios, a pesar de que en los últimos años décadas han hecho todo lo posible por tirar por el suelo su credibilidad, siguen manteniendo la influencia política y económica sobre todo. Entonces, ¿influirá la inteligencia artificial en esa influencia? Pues probablemente no. Tendrían que pasar muchísimas más cosas para que un medio dejara de ser un poder. ¿Influirá a la credibilidad de los contenidos periodísticos y de los periodistas como profesionales y de los medios como, ¿no?, como establishment? Pues seguramente sí, porque bueno, la tentación es muy fácil. En los últimos años ya hemos visto cómo la estrategia del volumen ha sido muy nociva para la credibilidad de los medios, ¿no? Porque eso es hacer más, peor, es algo que deja muy insatisfecho a todo el mundo, ¿no? Y puede que cuando tú buscas algo en Google y te aparece una noticia de un medio, puede que si no sabes demasiado de ese asunto, pues bueno, pues lo dejas pasar, ¿no? Pero si resulta que es de lo que tú sabes y todos sabemos mucho de una cosa o de varias cosas, bueno, pues ahí ya lo has perdido para siempre, ¿no? Entonces, sí, pero eso no pasaba antes también. Quiero decir, lamentablemente, cuando a ti te interesaba mucho un tema, pues un tema muy técnico, por ejemplo, relacionado con la aviación o con la arquitectura, entrabas a un periódico generalista de prestigio y te veías ahí una noticia y decías, no puede ser. No puede ser, todo esto está equivocado, ¿no? Sí, a ver, al final esto está potenciando cosas que ya sucedían. Lo que pasa es que digamos, el ecosistema de la desinformación, que es en el que nos hemos visto inmersos todos, gracias en parte a este juego perverso de crear cuanta más información mejor, el clickbait, traer a cuantos más gente del buscador, nos ha metido en el tercer escenario de los que yo manejaba cuando pensaba en todo esto. Pueden pasar tres cosas, ¿no? Que utilicemos, como bien razona Mauricio, de manera inteligente la inteligencia artificial, valga la redundancia, como herramienta y nos sirva para hacer un periodismo mejor. Puede suceder que nos sustituya, como ha pasado en algunos casos con Sport Illustrated, ¿no?, que pone ya a inteligencias artificiales a hacer noticias como churros. Y el tercer escenario, que es el más relevante para mí, es que cambie las reglas del juego con respecto a la comunicación en general. Es decir, ahora mismo los buscadores tradicionales como Google, que son a los que hacen caso los medios cuando quieren indexar y generar contenidos y que a veces son parte muy suculenta del negocio, cuando no la mayor, ese tipo de buscadores ahora están transformándose. Ya no van a ser buscadores como siempre metiendo tú los términos de búsqueda, sino que vas a conversar
con un agente que va a ser inteligente, aparentemente, y te va a guiar en tu búsqueda. ¿Cómo va a arrojar eso los resultados sobre las noticias? ¿Va a coger lo que estamos haciendo los medios y hacer un resumen tranquilamente? Esto ya sucede, o sea, esto no necesitas una inteligencia artificial para hacerlo. Están muchos medios o redes sociales donde cogen lo que se publica en los medios y luego hacen su propia versión. Pero si eso cambia, va a ser muy diferente el negocio de venta de publicidad, porque al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Los medios viven de conseguir publicidad gracias a muchas visitas que las consiguen gracias a los buscadores. Si los buscadores cambian los criterios y la relación del usuario, que es al final de lo que estamos hablando, con la inteligencia artificial es diferente, entonces estamos cambiando el negocio. ¿Terminarán siendo los medios una inteligencia artificial particular para cada lector, para los socios del diario? ¿Habrá una inteligencia artificial del diario? Yo pensaba en esto, por ejemplo, una inteligencia artificial puede hacer periodismo, puede tener fuentes, puede irse a comer con alguien y que le cuente un secreto, puede ir a una rueda de prensa, y si van varias, y si va la del diario y la de otros 2 o 3 medios, cada una tendrá su sesgo y pelearán entre ellas. ¿Cuál es el escenario que plantea la aparición de estas herramientas? Creo que estamos todavía sin tener mucha idea de qué es lo que va a pasar, pero lo gordo es eso, que se genere más ruido generando muchas noticias basura. Eso ya está pasando, ¿no? No hacía falta una red neuronal, para eso ya estaban todas las otras herramientas que había, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo. El verdadero peligro es que cambie el modelo de negocio a algo todavía peor, ¿no? Claro, y no hay motivos para ser muy optimistas teniendo en cuenta los precedentes. Los medios han caído sistemáticamente en todas las trampas de Google, de Facebook, y cambiando completamente de manos la capacidad de decidir qué es lo relevante, ¿no? Al final decide el buscador qué es lo más visto, lo decide el buscador. No se sabe por qué criterio, que ese es otro de los asuntos para debatir mucho. La posibilidad de que la inteligencia artificial, esto es un tópico, pero es real, sea una caja negra tan inaccesible que terminemos funcionando con criterios que no somos capaces de descifrar nosotros mismos. Esto en ciencia es un debate abierto, ¿no? Bueno, este es otro de los asuntos. Justo acaba de aprobarse una legislación europea de la que solo conocemos algunos detalles y habla de esto, de las cajas negras de determinadas herramientas de inteligencia artificial generativa. Estamos hablando, por ejemplo, del famoso chat GPT, que claro, no sabemos, bueno, sí sabemos, sí suponemos, sí sabemos que para entrenarse se ha alimentado de todo lo que está publicado en la red y, por lo tanto, entre otras cosas, de nuestros textos, de los del diario, de los del País, de los de cualquier autor, sin pagar ningún tipo de derecho cuando lo está usando para producir un gran capital, porque son empresas que están extremadamente valoradas en bolsa. Este es otro de los problemas que, de nuevo, los periodistas sufrimos, ¿no? Porque no está resuelto. Quiero decir, todas estas compañías son fundamentalmente o norteamericanas o chinas, están fuera de los radares legislativos nacionales, incluso europeos, y empiezan a provocar no solo problemas de autoría, sino problemas éticos, problemas de seguridad, problemas que pueden llegar a ser, que ya están sucediendo, pero que si estamos hablando de que la inteligencia artificial va a multiplicar esto por n su potencia, se van a magnificar, ¿no? Y ahí podemos hablar de asuntos tan graves como la identificación biométrica, todas estas cuestiones que no son ciencia ficción, que están ya ocurriendo y en la que toda esa información con la que funcionan estas herramientas, además, está llena, no solo es un gran negocio, sino que está llena de sesgos de raza, de sesgos de procedencia, de sesgos que acaban convirtiendo o le pueden convertir a la inteligencia artificial en una herramienta verdaderamente peligrosa para los individuos o para determinados grupos o para determinadas opciones personales o políticas. Sí, a ver, es que los actores son los mismos. Estamos hablando de los mismos países, los mismos equilibrios de poder, estamos hablando de las mismas grandes tecnológicas, entonces tenemos que creernos que esta vez sí que vamos a ser capaces de legislar, sí que vamos a saber hacer las cosas de una manera mejor a como se hizo, por ejemplo, en la época de las redes sociales, ¿no? Que hasta que no se vio las consecuencias que podía tener todo aquello, no se establecieron algunos límites. Entonces, bueno, estamos otra vez en un momento parecido, ¿no?
Y me preocupa que, ¿no?, como esta idea de la inteligencia artificial como algo desconectado de lo que pasaba antes, porque muchos de esos problemas ya existen, ¿no? Uno de ellos es la concentración de poder en las tecnológicas, por ejemplo, el posible desequilibrio o las tensiones geopolíticas que hay, ¿no? El hecho de ser los primeros en legislar, pues nos va a la DI, ¿no? China también está en la pelea, Estados Unidos en la pelea, el que primero legisla marca la ruta. Y muchos, todas esas cuestiones sobre los sesgos y los problemas de los algoritmos ya los estamos viviendo ya los estamos sufriendo ya, ¿no? En cómo consumimos la información. No sé, una secretaria, o sea, una comisaria europea dijo una cosa que me pareció sensatísima, que decía: yo no le tengo miedo a la extinción por la inteligencia artificial, yo tengo miedo a que no me den una hipoteca, ¿no? Que estamos en manos de algoritmos oscuros que deciden si esa hipoteca te la llevas o no te la llevas, si ese trabajo, el algoritmo de LinkedIn, o sea, esa oferta te la dan o no te la dan porque hay unas palabras clave, si vas a tener una cita o no porque también estás en una aplicación, ¿no? Entonces, toda esa dependencia de algoritmos y de inteligencias artificiales que ya existen, bueno, pues no se están controlando muy bien y los estamos llevando muy bien. Fíjate que justamente esos temas, que son los más importantes para nuestra vida, se quedan sepultados debajo de este debate que tiene tintes de superstición sobre si va a venir una inteligencia artificial general que va a acabar con la humanidad. Este tipo de cosas, incluso se habla de los personajes implicados en estas disputas como si fueran semidioses o yo qué sé. A veces oyes hablar de Sam Altman y parece que es Gandalf, ¿no? Parece que es un tipo con superpoderes que se lo disputan y que tiene una capacidad increíble. O sea, se habla en unos términos que yo creo que les interesan mucho a las empresas que están implicadas en sacar tajada de esta historia, que son términos muy confusos, fuera del ámbito a veces racional, en los que se habla de miedos un poco difusos sobre inteligencias que van a hacer cosas, cuando las cosas reales ya las están haciendo desde hace mucho tiempo y nadie les está poniendo límite. Y luego legislar está muy bien, la Unión Europea está haciendo una labor encomiable y esto que se acaba de aprobar es fantástico. Ojalá sirva, porque al final el problema es el mundo global en el que vivimos y que todos estos gigantes se lo pasan todo al final pues por el forro de sus abogados, vamos a decirlo. Sí, bajándolo al día a día, ya en Estados Unidos se está empleando la inteligencia artificial para selección de personal, para el triaje en algunos hospitales. Claro. O sea, por irnos a temas que afectan directamente, te pueden afectar a tu vida. O sea, el triaje es decidir a lo mejor en algún momento. Va a haber una brecha digital tan salvaje como la que hay ahora entre las personas que pueden tener acceso a estas tecnologías, entrenar su propio ChatGPT que les haga mejores periodistas, carpinteros o lo que sea, y vamos a estar todos en igualdad de condiciones, o va a haber unos señores súper señores con inteligencias particulares frente al resto de la población que eso le va a sonar a chino. Pues esa es una de las posibles fuentes de desigualdad que introduce toda esta revolución tecnológica, ¿no? De todas maneras, en el mundo del periodismo, volviendo a ese mundo, yo hace unas semanas estaba en Buenos Aires y a la directora de un gran medio de América Latina, ella decía muy convencida que más es más y que a ellos les funciona. Quiero decir que y están empezando a utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y más es más. Entiendo que eso... A ver, en momentos concretos y para servicio público puede ser. Por ejemplo, hay un experimento súper interesante de inteligencia artificial, yo creo que de lo más interesante que he visto. En las últimas elecciones municipales, Televisión Española, Radio Televisión Española, produjo 70.000 noticias sobre los resultados en municipios, ¿no? Entonces era una información de servicio público a la que no llegaban, que ellos no podían hacer y que gracias a la inteligencia artificial consiguieron hacerla y consiguieron llegar, ¿no? Entonces, si tú vives en un municipio pequeño de menos de 1.000 habitantes, ostras, pues es que quieres acceder a esa información en igualdad de condiciones con alguien que vive en Madrid o en Barcelona, ¿no? Entonces, a veces, o sea, no por intentar abrir la mente, ¿no? A veces el volumen, a veces el SEO, a veces hacer más puede ser interesante, ¿no? Pero por lo general, y viendo el panorama actual de medios, pues bueno, son más los casos, los malos casos que los casos de éxito, que las buenas prácticas. Claro, yo, por ejemplo, no quiero que se interprete que tenemos un mensaje catastrofista sobre la inteligencia artificial. En ciencia, por ejemplo, es evidente que la inteligencia artificial es como una herramienta que nos permite acceder a un nivel de conocimiento donde nos habíamos atascado claramente, ¿no? Yo te puedo poner 1000 ejemplos. El Hospital Clínic, por ejemplo,
tienen un perro entrenado para detectar cáncer de pulmón mediante muestras de aliento de los pacientes. El perro tiene una tasa de acierto del 99,8, es una locura. El perro detecta cosas, como todos los perros con su olfato, que las máquinas más sofisticadas de detección molecular humanas ni siquiera ven, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Están entrenando a una inteligencia artificial que, por fuerza bruta, aprenda del perro de tal manera que termine haciendo lo mismo que el perro, pero sin necesidad de tener un perro. Esto, claro, suena así, bueno, es una anécdota. No, porque si tienes esa fórmula, esa inteligencia artificial que sabe, ese algoritmo, detectar el cáncer de pulmón con una muestra de aliento, la puedes exportar y ponerlas en todos los hospitales del mundo, ¿no? Entonces, imagínate la revolución que puede suponer eso. O sea, que la inteligencia artificial es una oportunidad, pero en el ámbito del periodismo y la comunicación hay un montón de amenazas porque cae sobre un terreno abonado ya que vive ya en el caos y la desinformación, en el que la irrupción de este nuevo agente que genera todavía más contenido puede ser expansivo, ¿no? Bueno, en todo caso, y escuchándoos a los tres, parece que queda claro que los periodistas tenemos, uno, la obligación de comprender cómo funciona esto, incluso dos, la obligación de intentar explotar sus posibles ventajas dentro de, para hacer mejor nuestro trabajo y dentro de un campo ético que también hay que exigirle al resto de los mundos de conocimiento. Es decir, que es otro de los asuntos que ha salido cuando se ha abordado en Europa el tema de la legislación, que es verdad que con estas herramientas se pueden hacer un montón de cosas, pero a lo mejor no se deben hacer. Claro, para eso están las autoridades, ¿no? Para poner los límites y controlar. El problema es que los límites, dado con la velocidad que va esto, van cambiando semana a semana. Quiere decir que esta legislación va a tener que ser en evolución permanente. Claramente, vamos a la carrera y el problema es que va tan deprisa. Yo, por ejemplo, hablándolo antes, a mí no me da tiempo a tener mi propio ChatGPT entrenado como me gustaría. Por ejemplo, los periodistas científicos recibimos muchísimos embargos y yo podría entrenar un robot que, considerando todo lo que yo he publicado en los últimos 15 años, me hiciera un prefiltro y me dijera, mira, de los temas que a ti te interesan, estos 4 son los que tienes que leerte, ¿no? Y no tener que leerme todo el chorreo gigante. Pero muchas veces, haciendo el repaso yo, estoy entrenando otra red neuronal muy importante, que es la mía. O sea, lo tengo que hacer yo, si no, no lo aprendo. Y a veces me salta la chispa en una cosa que a lo mejor a la red neuronal entrenada no le saldría, porque es algo que no está dentro de los parámetros normales y de repente me interesa. Por ejemplo, otro ejemplo reciente y lamentable. Hago una entrevista muy larga a un neurocientífico argentino, no voy a dar su nombre, hora y pico, claro, hablamos mucho, y voy fuera de plazo, necesito transcribirla. Lo normal es que yo me ponga a picarla, que llamamos en periodismo, a toda velocidad, y mientras pico la entrevista entiendo lo que me ha dicho y lo que es relevante y lo que no. Y esa vez iba con tanta prisa que me puse con el algoritmo automático que traduce todo en 5 minutos, te da un texto y ¡ay, Dios mío! Una hora de texto transcrito de una entrevista es algo ininteligible. Cuesta mucho más trabajo entenderlo así que escuchándolo. Tardas menos usando tu red neuronal, que ya sabe, por el lenguaje oral tiene unos códigos que en el escrito no vas a ver, ¿no? Entonces ahí es como, se me ocurría otro ejemplo, los robots de cocina no han hecho que los cocineros dejen de saber hacer huevos fritos, ¿no? Tienen que saber todavía las esencias del oficio. Entonces, puede llegar a haber superperiodistas que sepan usar estas herramientas y ahorrar mucho tiempo, mucho más ágiles que yo, no tan torpes. Y seguramente lo sabrá, pero habrá cosas que tengan que hacer ellos porque tienen que interiorizar el proceso. O sea, si no lo haces, no lo aprendes. Bueno, Delia, entonces, ¿tú estás preparando ya tu próximo libro sobre este tema? No. No hay casi libros de inteligencia artificial ahora, ¿verdad? Es tu oportunidad. No, a ver, es que pocas... Esto me fascina, ¿no? Lo de... Quiero decir, de pocas cosas se ha escrito más y se han hecho más pelis y ha habido más novelas que la inteligencia artificial y de la fantasía de una inteligencia no humana. Quiero decir, hay una bibliografía de décadas sobre esto, ¿no? Y entonces, en el último año nos hemos vuelto locos con ChatGPT y con la inteligencia artificial generativa, etcétera, pero estaba casi todo pensado ya y todas las posibilidades estaban pensadas y la ciencia ficción lo había trabajado muchísimo, Sí, pero ¿no? el año anterior habíamos estado entretenidos con el metaverso y de esto no se hablaba. Es que también
También Mira, hay muchas cosas de las que se ha hablado que luego han sido un bluff, o sea que hay que ser prudentes. Mira, ¿no? uno de los retos más grandes, y no ya como periodista, sino como, jolín, como la estrategia editorial de un medio y como especialización profesional y visto con un poco de perspectiva, es cómo cubres esto, ¿no? Cómo desde un medio decides cubrir los temas de inteligencia artificial, o sea, porque es un poco distópico esto, porque por un lado estamos diciendo, mira, este es el mejor truco para transcribir una entrevista con esta herramienta no sé qué, y por el otro lado tenemos, los mayores científicos del mundo avisan de que esto nos va a matar a todos, ¿no? Entonces, ¿En qué quedamos? claro, si eres periodista tecnológico ahora mismo, estás el martes con esto y el miércoles con esto otro, ¿no? Y además es algo que está afectando o que va a afectar absolutamente a todas las áreas de la realidad, ¿no? Al mundo de trabajo, a las relaciones internacionales, bueno, pues a todo. Entonces, ¿cómo cubres eso? ¿Qué posición tienes? ¿Cómo te mantienes? ¿Qué punto eliges? ¿No? ¿Cuál es tu línea editorial respecto a esto? Si eres apocalíptico, si no lo eres, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso requiere... Ostras, a pesar de que todos los años, todas las décadas y todo el tiempo que se lleva hablando sobre esto, sí que es cierto que no hay... El periodismo tecnológico y científico no es que sea el más popular entre los periodistas. Bueno, es un reto, ¿no?, para los profesionales el entender cómo funciona esto y saber cubrirlo bien y ser capaz de contarlo bien a los lectores. Pues tenemos que hacer los deberes. Mauricio, muchas gracias. Un saludos a México. Delia, Antonio, muchas gracias. Ahora tenemos un descanso, pero antes de iros os tengo que decir que aunque en el diario no hemos escrito un libro, sí hemos hecho una revista sobre inteligencia artificial y los más rápidos podréis pillar una, que hay por ahí hay por ahí a la salida un sitio en el que podéis, no solo esta, tenemos más revistas de temas, hay una sobre México, otra sobre Argentina, son todas muy interesantes, incluso en alguna... No, tú no has escrito en esta. ¿No? Fíjate, qué pena. No será bueno, tan interesante. tenemos 15 minutos de descanso. Podéis salir un momento a tomar el aire, a ir al cuarto de baño, pero volved que lo que falta es muy interesante.